y vamos a comenzar con la clase del día. Muy bien. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase previa, solamente para asegurarnos. Y bueno, estábamos hablando acerca del ciclo celular y su papel en el desarrollo de los seres vivos, específicamente de los organismos pluricelulares como nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿ok? Y los animales en general. Ya había mencionado que el ciclo celular cumplía 4 funciones muy importantes, específicamente la mitosis cumplía 4 funciones muy importantes en cuanto al funcionamiento de los seres humanos y los animales, ¿no? El crecimiento, la regeneración celular, la diferenciación y la especialización. También mencioné que debido a lo importante que era este ciclo celular, esta mitosis para nuestro cuerpo y la posibilidad potencial de que los errores en este ciclo celular pudieran generar enfermedades o trastornos a la salud severos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, que ya hablamos un poquito, estaba fuertemente controlado, ¿ok? Existen muchos mecanismos al interior de nuestro cuerpo, al interior de nuestras células, ¿ok? Que controlan y regulan que el ciclo celular únicamente se lleve a cabo en las cantidades y proporciones adecuadas y cuando las condiciones de nuestro cuerpo, ¿no? Y ambientales son adecuadas para ello, ¿ok? El mecanismo de control interno de nuestro cuerpo tenía lugar a partir de unas proteínas llamadas ciclinas, ¿no? Y mencioné que estas ciclinas podían ser ciclinas estimulantes y ciclinas inhibidoras. Ciclinas estimulantes, todo esto sí lo vimos, ¿verdad? Si en algún momento llego a algo que no hemos visto, en que me detengan para que, porque no, como doy clase a varios grupos, no siempre llego a los mismos temas con todos, ¿ok? Las ciclinas estimulantes, pues eran las que funcionaban por defecto, ¿no? En las células, y son las que le indicaban a las células, bueno, pues que empezaran a dividirse, ¿no? Y que realizaran todo. Y por el contrario, las ciclinas inhibidoras tenían el efecto contrario, cancelando, por decirlo de alguna manera, o neutralizando el efecto que tenían las ciclinas estimulantes, ¿ok? Deteniendo o reduciendo la velocidad del ciclo celular. Y estas son producidas en el cuerpo como respuesta a situaciones negativas que pudiesen afectar al ciclo celular, ¿no? Como el daño al ADN o la falta de nutrientes. Empezamos a hablar un poquito acerca de la especialización y la diferenciación. Mencionamos que el cuerpo de un ser pluricelular está formado por... La mosquita aquí que me está molestando. Está formado por cientos o incluso miles de células distintas, ¿okay? Cada una con ubicaciones y funciones bastante bien claras. ¿Okay? Somos organismos ordenados. Y sin embargo, pues nosotros comenzábamos a partir de una única célula. ¿Okay? Entonces, era el cigoto. Entonces nos dejaban la pregunta, ¿cómo de... Muchachos, ¿quién está con su música? Eduardo Dorantes Jafet, por favor. Si fueras tan amable de quitar tu música, te lo agradecería. Perdón, profe, es que me estaban llamando. Sí, no te preocupes, nada más, pues no lo publiques aquí en el grupo. ¿Ok? Entonces, a través de la diferenciación y la especialización celular, que son procesos que dependen del ciclo celular. ¿Este esquema lo llegué a explicar? Ah, bueno, sí, esto sí. ¿Qué era la diferenciación celular? Simplemente es un proceso mediante el cual una célula cambia para cumplir alguna función específica. La diferenciación tiene la característica de que puede suceder como una serie de pasos, ¿ok? Básicamente una diferenciación celular solamente es un cambio que sufre una célula, se transforma en una nueva, distinta, con nuevas características y generalmente se da como camino o etapa a un proceso de maduración que suele pasar por varias diferenciaciones, ¿ok? Y cuando la diferenciación celular, por decirlo de alguna manera, llega a su última etapa, podemos hablar de una célula madura que generalmente también es una célula que ya está especializada.
con la excepción de las células madres que se quedan a veces en nuestro cuerpo hasta que morimos. Luego tenemos la especialización celular. La especialización celular no es otro proceso. La especialización celular es una diferenciación, ¿ok? Solo que es una diferenciación terminal más avanzada y más completa, ¿ok? Por lo tanto, pues entonces describimos la especialización celular también como un cambio de una célula, pero es un cambio radical que le permite cumplir funciones muy, muy específicas que no se podrían realizar de otra forma, ¿no? Como las neuronas, por ejemplo, que pueden transmitir impulsos nerviosos, ¿no? Que es electricidad. Ninguna otra célula del cuerpo puede hacer eso. ¿Okay? O las células musculares que pueden moverse, se mueven, se contraen y se relajan. Ninguna otra célula del cuerpo puede hacer eso, ¿no? O las células de los huesos que producen esta sustancia bien resistente y bien dura que nosotros conocemos como el hueso, ¿no? Ninguna otra célula de nuestro cuerpo puede hacer eso. Entonces, cada una va agarrando su trabajo. Y una característica de la especialización es que generalmente la célula queda tan enfocada en su tarea que pierde muchas otras capacidades que encontramos en células normales, ¿no? Como la capacidad de reproducción. La mayoría de las células especializadas ya ni siquiera se pueden reproducir, por lo que para producir nuevas dependen de la presencia de células madre que las produzcan, ¿no? Entonces, ¿llegamos a ver este esquema? No. Este esquema no lo vimos. Ok, entonces vamos a continuar aquí. Este esquema básicamente es un resumen que nos permite entender cómo del cigoto, ¿se acuerdan del cigoto, no? La primera célula que nos formamos, que es el espermatozoide más el óvulo, se convierte en un ser vivo completo. Entonces presten mucha atención, no es necesario que lo copien o si quieren copiarlo, luego les doy el tiempo para hacerlo. Pero ahorita presten atención porque es un esquema, me tomé la molestia de hacerlo así con partes para que lo puedan entender. Entonces todo empieza, como yo les había dicho, con el cigoto. ¿Okay? Una única célula, producto de la unión de un espermatozoide y un óvulo que nos da lugar a esta primera célula de nuestro cuerpo. ¿Okay? Esta primera célula se dice que es totipotencial y ahorita les voy a explicar qué significa. El cigoto puede hacer dos cosas principales. Puede reproducirse, es decir, una célula de cigoto puede dividirse y producir nuevas células de cigoto, ¿ok? Pero también puede diferenciarse en cualquier tipo de célula que sea propia de esa especie, ¿ok? Es decir, que una célula de cigoto humano tiene el potencial de transformarse y convertirse en cualquier célula que podamos encontrar en nuestro cuerpo, ¿ok? Y generalmente hace las dos, ¿ok? Nuestra primera célula de cigoto no se va a diferenciar, no. Al principio lo que va a hacer es dividirse, ¿ok? A través de la mitosis va a empezar primero 2, y luego 4, y luego 8, luego 16, luego 32 y 64, y así va hasta que ya tenemos una estructura llamada mórula formada por miles de células de cigoto, ¿ok? En algún punto, a través de este proceso de incrementar el número de células, también comienza a diferenciarse, ¿ok? Que es cuando ya empieza el proceso de formación del embrión y las células de cigoto poco a poco van desapareciendo, pero su primera función es aumentar el número de células, ¿ok? Entonces, puede hacer estas dos cosas, lo cual le permite, le da el potencial de crear un organismo completo desde cero hasta terminar. ¿Ok? El cigoto tiene la capacidad de producir un nuevo ser vivo completito con todas sus partes y todas sus células y todos sus órganos y todos sus tejidos. ¿Ok? Tan es así que el cigoto cuando comienza a dividirse, ¿ok? Y 2, 4, 8, 16 y así nos vamos, a veces sucede por motivos genéticos o motivos ambientales que se rompe. ¿Okay? Normalmente una mitosis es así, pero las células quedan juntas, ¿no? Y se vuelven a dividir y se va formando una masa. Pero a veces cuando se dividen, se separan y se va cada una por su lado. Ahora, el instinto o el sentido común tal vez nos diría que esto ocasionaría que cada cigoto nos produzca medio ser vivo, ¿no? Como que la mitad de un bebé de un lado y la mitad del bebé del otro. Pero no, el cigoto, un cigoto, puede producir un organismo nuevo. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué pasa? Cada una de las partes del cigoto, o cada uno de la mitad del contenido del cigoto,
me produce un nuevo organismo. Así es como se producen los mellizos idénticos, ¿ok? Que tienen el mismo genoma y son casi completamente iguales, excepto diminutas variaciones provistas por la mutación, que ya hemos hablado un poquito de la mutación. Maestro, pero esto puede suceder por el ADN de los padres. Generalmente está ocasionado por causas genéticas, sí, ¿ok? Ciertos rasgos genéticos de los que podemos tener nos hacen más o menos propensos a que esto suceda, ¿ok? Por eso hay personas que toda su familia está llena de mellizos, ¿ok? Porque es una herencia genética, pero también puede ocasionarse por algunos factores ambientales. ¿Okay? Que la verdad es que no están bien comprendidos, ¿ok? Se entiende que hay factores nutricionales, factores hormonales, factores citotóxicos, pero no se sabe bien qué factores son estos. Entonces, realmente es algo un poquito no muy investigado, en parte porque la investigación en seres humanos es algo que ya está muy restringido. Entonces, pues, simplemente se acepta que sucede, ¿no? Pero no se puede controlar. Entonces, este cigoto se reproduce primero y luego se empieza a diferenciar. La pregunta queda, ¿en qué se va a diferenciar? Bueno, el siguiente paso, el cigoto, las células cigóticas, se diferencian y se convierten en células embrionarias. Las células embrionarias ya no son totipotenciales. Ahora se les llama pluripotenciales. ¿Ok? Las células embrionarias también tienen la capacidad de reproducirse, ¿ok? Pueden seguir multiplicándose y pueden diferenciarse en muchos tipos de célula, pero ya no cualquiera, ¿ok? Al momento de diferenciarse y convertirse en célula embrionaria, pierde parte de sus opciones y empieza a avanzar por un camino que últimamente lo va a llevar a convertirse en una célula especializada muy específica. Entonces, como solamente necesita recorrer ese camino, pierde las opciones del resto de caminos. ¿Okay? Entonces se puede diferenciar en muchas, pero ya no en cualquiera. Lo cual nos lleva a que una célula embrionaria ya no tiene la capacidad de crear un organismo nuevo. ¿Okay? De hecho, en un embrión humano encontramos 3 diferentes tipos de células embrionarias. Están las células endodérmicas, están las células exodérmicas y están las células mesodérmicas. ¿Okay? Vemos como ya hay distintas. ¿En qué se diferencia una célula embrionaria? Una célula embrionaria se va a diferenciar en una célula madre. ¿Ok? La célula madre ya no es ni pluripotencial ni totipotencial. Ahora se conoce como multipotencial. ¿Ok? Y hemos escuchado hablar de las células madre, ¿no? Probablemente hemos leído de ellas en algún artículo de alguna revista o en algún programa de Animal Planet, ¿no? Animal Planet, de Discovery Channel o de National Geographic. Son populares, ¿ok? Y es que las células madres son muy interesantes, ¿ok? Son multipotenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden diferenciarse en algunas células que pertenezcan al mismo tejido, ¿ok? Pueden reproducirse, sí, pueden hacer ambas cosas, pueden producir nuevas células madre o pueden diferenciarse a células del mismo tejido. ¿A qué me refiero con células del mismo tejido? Bueno, me refiero a que, por ejemplo, tenemos células madre de la sangre que pueden diferenciarse en cualquier célula que forme parte del tejido sanguíneo. Células rojas, células blancas, trombocitos, ¿no? Tenemos células madre de la piel, que pueden convertirse en los queratinocitos de la piel o en algunos, en melanocitos también y otras células que podemos encontrar en el tejido de la piel, ¿no? Y así para cada tipo de tejido de nuestro cuerpo tenemos células madre o tuvimos células madre. ¿Okay? Y lo interesante de las células madre es que en un ser humano adulto, en animales en general, algunas se quedan con nosotros durante casi toda nuestra vida, pero otras desaparecen incluso antes de nuestro nacimiento. ¿Okay? Las células madre son importantes porque son las que crean los tejidos nuevos. Tejido sanguíneo creado por una célula madre. Tejido nervioso creado por una célula madre. Tejido muscular
también fue creado por su propia célula madre. La piel, el hígado, riñones, sistema digestivo, tejido conjuntivo, todos fueron creados por células madre. ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros ya nacemos y empezamos a crecer, nos desarrollamos como organismos biológicamente adultos, muchas de estas células madre ya nos abandonaron. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que algunas partes de nosotros ya no pueden repararse de manera eficiente. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros en estado adulto siempre tenemos presentes las células madre de la sangre. ¿Ok? Están en la médula ósea, en los huesos largos como el fémur y el húmero. ¿Ok? De modo que nuestro cuerpo siempre conserva la capacidad de producir nuevas células de la sangre. ¿Ok? También tenemos las células madre de la piel. ¿Ok? Nuestra piel tiene la capacidad de regenerarse. Pero otras, como las células nerviosas, pierden esa capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú ya como organismo adulto pierdes neuronas por algún motivo, puede ser una enfermedad, puede ser alguna lesión, ¿no? O alguna toxina, o incluso drogas, ¿no? El alcohol, las drogas son conocidas por ocasionar este efecto, ¿ok? Esas células ya no las puedes recuperar. Tu cuerpo ya no tiene presente en su interior la célula madre que normalmente nos permitiría recuperarlo. Eso se debe a que el funcionamiento de ese sistema es tan complejo que no queda lugar para procesos de reproducción. Sería contraproducente para nuestra biología. ¿Okay? Existen organismos que sí han logrado superar estas barreras, ¿no? Los organismos que pueden regenerar partes de su cuerpo, como estrellas de mar, ¿no? Que tú cortas un bracito y le vuelve a crecer el bracito, pero el bracito que cortaste vuelve a crecer la estrella completita, ¿no? Entonces, algunos organismos sí tienen esta posibilidad. Nosotros, por ser organismos evolutivamente tan avanzados, nuestra complejidad es mayor y tenemos que sacrificar estas posibilidades. ¿Ok? Lo mismo pasa con otras partes de nuestro cuerpo. El hígado, por ejemplo, va perdiendo la capacidad de regenerarse con el tiempo. De ahí vienen algunas enfermedades como la cirrosis. ¿Ok? Que la cirrosis no es más que la pérdida del tejido del hígado hasta que éste ya no puede cumplir sus funciones de manera efectiva. ¿Ok? Los músculos también. ¿Ok? La capacidad de regeneración de los músculos va bajando conforme vamos envejeciendo. Ustedes, por ejemplo, a su edad, pues todavía tienen una capacidad de regeneración de músculos y de producción de nuevas células de los músculos bastante decente. Ahí ustedes pueden producir nuevas células de los músculos, excepto del músculo cardíaco. Ahí sí, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien de mi edad, ya de 30 y tantos, ya no tiene esa opción. Eso quiere decir que si yo llegara a sufrir una lesión muscular, por algún motivo, ¿ok? Me resultaría muy difícil volver a recuperar el músculo que muere durante esa lesión. De hecho, si analizamos la cultura popular, algunos de ustedes identifican al Doctor House de la serie de televisión. Si recuerdan, Doctor House tenía un problema en una pierna. ¿Okay? Y en varios episodios se llega a mostrar cómo tiene su pierna y se ve que le falta un pedazo, como si no tuviera un pedazo de pierna. Eso se debe a que en la historia de la serie, pues él sufre una lesión y le tienen que quitar parte del músculo. Y como ya está grande, pues no se puede recuperar, ¿no? A diferencia de un atleta joven que sufre una lesión y con un poquito de terapia y cuidado, se puede recuperar. La gente adulta ya no. Es algo que ustedes tienen que tener en cuenta también. Por eso cuando vas envejeciendo te tienes que cuidar más de ciertas cosas. Cosas que cuando eras pequeño, así como que, no pasa nada, ya de adulto pues es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace las células madre tan interesantes. Por eso el ser humano está tan metido en estudiarlas, ¿ok? Porque piensa en las posibilidades. El ser humano está plagado de enfermedades que vienen de la degeneración de tejidos irreemplazables para nosotros. Sin ir más lejos, el Alzheimer, el Parkinson, las artritis, ¿ok? Incluso enfermedades como el cáncer, ¿no? Las leucemias. Tenemos muchas enfermedades que se deben al deterioro de sus tejidos, la cirrosis de sus tejidos. Y el ser humano piensa, ¿y qué tal si? ¿Qué tal si en lugar de tener que aceptar la degeneración de nuestros tejidos como parte de nuestra vida, pudiésemos solucionarlo?
¿Qué tal si yo pudiese manipular células madre obtenidas de un embrión o cultivadas en laboratorio y producir un nuevo órgano en lugar de tener que esperar por un trasplante, ¿no? De hígado o de corazón o de algo así? ¿Qué tal si en lugar de tener que tomar un medicamento para reducir los efectos del Alzheimer, yo pudiese reparar los axones que se dañan y que se van deteriorando? Entonces, el ser humano juega con esta posibilidad. Por eso mucha gente de la última generación, ¿no? Los últimos 10 o 15 años, han guardado células madre de cuando eran embriones. ¿Ok? Sus papás guardaron las células madres de sus hijos y las tienen ahí congeladas en la esperanza de que con el avance de la ciencia se puedan utilizar esas células madre para curar alguna posible enfermedad que todavía no tienen, pero que piensan que podrían llegar a tener, ¿no? Entonces, pues es un campo de investigación muy interesante. Maestro, ¿y usted lo ve muy lejos o ya un poquito cerca? Yo lo veo entre medio. La verdad es que ya se han hecho avances, ¿ok? La principal duda o impedimento que hemos tenido para poder hacer esto es cómo manipulamos a la célula madre. ¿Ok? Sabemos que la célula madre se puede diferenciar, pero los mecanismos que la estimulan a diferenciarse de tal o cual forma y luego incorporarse a un organismo vivo, todavía no nos están claros. Y como no sabemos la respuesta, no sabemos cuánto tiempo nos pueda tomar responderla. ¿Ok? Es como que tú me preguntes, ¿cuánto tiempo nos va a tomar descubrir un nuevo planeta? No lo sé porque no lo he descubierto, ¿no? Entonces sí hay avances, pero falta, ¿ok? Y sí, es muy probable que la humanidad tenga la capacidad de responder a estas preguntas, pero pues también hay que pensar en el costo, ¿ok? La Ma- experimentación humana no es algo que se pueda hacer a la ligera, ¿sí? Maestro, ¿y usted cree que afecte, por ejemplo, los genes de la persona a la que se le sacaron las células madre? ¿O o se puede hacer otra cosa? No, la célula madre, este tipo de células madre de tejidos, vamos a decir, irreparables en un adulto, se sacan durante el proceso embrionario, ¿ok? Y como ya vimos, la célula madre puede diferenciarse, pero también puede reproducirse. ¿Qué pasa si tú retiras una pequeña muestra de células madre del cordón umbilical? No pasa nada, el cuerpo la reemplaza, el embrión la reemplaza. ¿Ok? Así como cuando el cigoto se parte a la mitad, pues ¿qué pasa? No nos crece medio bebé, ¿no? Cada uno reemplaza la totalidad de sus células y continúa su desarrollo normal, ¿ok? No es perjudicial en ese sentido, ¿ok? Además de que es una etapa ya muy cercana al desarrollo final, ¿ok? Pues las células madre tienen esa capacidad, ¿no? Precisamente eso es lo que las hace interesantes, se reemplazan a sí mismas, se regeneran. Y finalmente, ¿en qué se convierte una célula madre? Una célula madre se convierte en lo que nos conforma a nosotros en nuestra mayor parte, ¿ok? En una célula especializada. Nosotros como seres vivos pluricelulares adultos, biológicamente hablando, estamos conformados casi totalmente por células especializadas, ¿ok? Tenemos un muy bajo porcentaje de células madre en nuestro cuerpo, ¿ok? Solo en tejidos específicos como la piel y la médula ósea, y ya no tenemos ni células de cigoto ni células embrionarias, ¿ok? Entonces estamos formados principalmente por células especializadas. La célula especializada se le conoce también como célula madura, ¿ok? No puede reproducirse. La gran mayoría de células especializadas pierden la capacidad de reproducirse, ¿ok? Los queratinocitos de la piel no se reproducen. Las neuronas no se reproducen. Los miocitos no se reproducen. Los osteocitos sí, para que vean, ¿ok? Pero la gran mayoría no. Cumplen funciones específicas que ninguna otra célula puede cumplir. No vas a ver un osteocito absorbiendo nutrientes, no vas a ver un queratinocito contrayéndose y relajándose, no vas a ver un miocito transfiriendo el impulso nervioso. No, cada una tiene su función y cada una tiene el lugar en donde tiene que está definido desde el desarrollo embrionario y en nuestros genes. No vas a ver células de la piel en el hígado, ¿ok? No vas a ver neuronas en el estómago. Cada una tiene su ubicación, ¿ok? Y algo bien interesante, tienen tiempo de vida, ¿ok? Tienen caducidad. Desde el momento que una célula madre, ¿qué hace? Ah, nos falta una célula de la piel. Primero me divido y ya tengo dos células madre. Esta
la guardo para no quedarme sin células madre. Esta se especializa y en el momento en que cambia y se transforma en una célula de la piel, le estampan una fecha de caducidad, ¿ok? Vas a vivir tantos días. No es que la célula, ya no sirve, la cambiamos. O no, todavía sirve, la dejamos. No. Sirva o no sirva, caducidad, ¿ok? Y eso ayuda a hacer más predecible el proceso de regeneración celular, ¿ok? Que ya está programado, está por tiempos, ¿no? Es algo muy organizado, ¿ok? Entonces las células especializadas tienen tiempo de vida determinado, ¿ok? Algunas de su tiempo de vida es muy largo, ¿no? Como las células del corazón, que prácticamente nos tienen que durar toda la vida, ¿ok? O las neuronas, que pues, ese tipo de células, cuando empieza a llegar su tiempo de vida final, es cuando nosotros ya empezamos lo que se conoce como el proceso de envejecimiento, ¿ok? Y que generalmente es alguno de esos órganos, irreparables los que eventualmente va a ocasionar nuestra muerte, y es el corazón o los riñones o el hígado o nuestro sistema nervioso, ¿no? Generalmente es uno de ellos los que ocasiona cuando lo que se conoce como muerte natural. Ahora, ¿si nos quedó claro lo anterior? ¿O los vemos una vez más? Rápidamente. No tengo mucho tiempo a hacer esto, aprecienlo. Empieza con el cigoto se reproduce y se diferencia. Eso quiere decir que es totipotencial porque se puede convertir en cualquier célula y puede crear un organismo. El cigoto se diferencia en células embrionarias, que son de 3 tipos: ectodérmicas, mesodérmicas y endodérmicas. No se preocupen, eso ya lo veremos más adelante. Son pluripotenciales, puede reproducirse, puede diferenciarse en muchas células distintas, pero no cualquiera, y por lo tanto ya no puede crear un organismo nuevo. ¿Okay? Las células embrionarias se diferencian en células madre. Tenemos un montón diferentes. Son multipotenciales. Sí se pueden reproducir y se pueden transformar en células del mismo tejido. ¿Ok? Y algunas desaparecen y otras continúan en el adulto. ¿Ok? Permitiendo la regeneración y el mantenimiento de la vida. Finalmente, una célula madre puede transformarse en una célula especializada, que es una célula madura. No puede reproducirse, cumple funciones específicas y tiene un tiempo de vida muy determinado. ¿Ok? Ahora, el ser humano está conformado en total por unos 200 tipos de células distintas. ¿Okay? Hay organismos que tienen más, pero nosotros tenemos 200 distintas. Y estas se agrupan en 4 tipos básicos de tejidos propios de todos los animales que ahorita vamos a ver, los cuales a su vez se dividen en muchos tipos de tejidos especializados. ¿Ok? Pero vamos a tomar nuestros 5 minutos Milky Way, ¿okay? Que en este caso van a ser 10. Vamos a detener un momento la presentación porque ya me va a sacar el Zoom. Y pues nos vemos aquí a las 10 en punto, ¿sí? Nos vemos, chicos.